Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. El silencio en la funeraria era uno de ellos. Un silencio denso, pesado, perfumado con el aroma empalagoso de los lirios blancos y el café recalentado que nadie bebía. Yo, Griselda, a mis 64 años, me había convertido en una experta en silencios desde que Ricardo se fue. Hacía exactamente una semana que su risa había dejado de llenar los pasillos de nuestra casona en el centro de Querétaro. Una semana desde que el silencio se había instalado en su lado de la cama, en su sillón favorito, en el corazón de mi vida, vestida con un luto riguroso que se sentía como una segunda piel. Recibía abrazos que no consolaban y escuchaba pésames que sonaban a fórmulas vacías. Cada lo siento mucho era un recordatorio agudo de mi nueva realidad. Estaba sola. O eso creía. Mi hijo, Leandro, estaba a mi lado, recibiendo a los deudos con una solemnidad que parecía ensayada. A sus 40 años, había heredado la mandíbula firme de su padre, pero sus ojos, esos ojos oscuros que yo le había dado, carecían de la calidez de Ricardo. A su lado, su esposa, Romina, era la imagen de la perfecta nuera afligida. Su vestido negro de diseñador era impecable, su maquillaje a prueba de lágrimas inexistentes. Me tomaba del brazo de vez en cuando, con una delicadeza calculada, susurrando: ¿necesitas algo, suegrita? ¿Un vaso de agua? Yo solo negaba con la cabeza, incapaz de articular palabra, atrapada en la neblina del dolor. Fue en un momento en que la sala se vació un poco, cuando los últimos amigos de Ricardo se despedían, que los escuché. Leandro y Romina se habían retirado a un rincón, cerca de una corona de flores tan grande que resultaba obscena. Creían que yo estaba distraída, perdida en mi propio mundo de pena. Y lo estaba, hasta que sus susurros cortaron el aire como un bisturí helado. «Tenemos que solucionar el problema de la casona pronto, mi amor», dijo Romina, su voz un siseo bajo y urgente. «No podemos dejar que se quede ahí sola, no es seguro, y francamente, es un desperdicio de espacio». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la capilla. Me quedé inmóvil, fingiendo observar un punto indefinido en la pared opuesta, pero con cada fibra de mi ser atenta a su conversación. «Dale unos días de paz, Ro», respondió Leandro, aunque en su tono no había compasión, sino una especie de impaciencia pragmática. «Apenas enterramos a papá, pero tienes razón, hay que mover las cosas. Al final, es por su propio bien». «¿Por mi propio bien?». La frase se clavó en mi pecho. Estaban parados a menos de 5 metros del ataúd de su padre, del hombre que les había dado todo, y ya estaban planeando mi futuro como si yo fuera un mueble viejo que había que reubicar. El dolor en mi pecho, ese dolor sordo y constante por la pérdida de Ricardo, se transformó. No desapareció, pero fue invadido por algo nuevo, algo afilado y gélido: la traición. Vi cómo Romina sentía, sus ojos recorriendo la sala con una mirada evaluadora, como si ya estuviera calculando el valor de los bienes en una subasta. «Exacto», murmuró ella, «por su bien. ¿Y por el nuestro?». «Claro». No dijeron más. Se acercaron a mí, sus rostros recompuestos en máscaras de compasión. Leandro me rodeó los hombros con un brazo. «Vamos, mamá, ya es tarde. Te llevamos a casa». Asentí, dócil, permitiendo que me guiaran fuera de la funeraria. Mientras caminaba sentía sus manos sobre mí, no como un gesto de apoyo, sino como las manos de 2 carceleros. El silencio en el coche de regreso a casa fue diferente. Ya no era el silencio del duelo compartido, era un silencio cargado de secretos, de planes ocultos. Era el silencio que precede a la tormenta. Y en ese momento, en medio de la pena más profunda de mi vida, supe que la batalla más dura no había sido contra la enfermedad de Ricardo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La puerta de la casona se cerró detrás de mí con un eco que retumbó en cada rincón vacío. Leandro y Romina se despidieron con prisas,
prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a organizar las cosas. Me quedé sola en el zaguán, bajo la luz tenue de un farol de herrería que Ricardo y yo habíamos elegido juntos hacía 30 años. La casa, mi hogar durante 4 décadas, de repente se sentía inmensa, ajena. Cada objeto, cada sombra, gritaba su ausencia. El aire mismo parecía más delgado, como si él se hubiera llevado todo el oxígeno al partir. Caminé lentamente por el pasillo de baldosas de pasta, mis pasos resonando en el silencio. Mis dedos rozaron la pared de estuco, fría al tacto. Todo olía a él, una mezcla sutil de su loción de afeitar, el tabaco de su pipa que solo fumaba en ocasiones especiales y el olor a libros viejos de su biblioteca. Entré en la sala, nuestro santuario. Ahí estaban nuestros retratos, nuestras colecciones de cerámica de Talavera, los cojines que yo misma había bordado. Pero mis ojos se dirigieron inmediatamente a su sillón, un robusto sillón de cuero color coñac, gastado y agrietado por el uso, moldeado a la forma de su cuerpo a lo largo de los años. Me acerqué y me senté en él, hundiéndome en el hueco que él había dejado. Cerré los ojos e inhalé profundamente, buscando su aroma en el cuero. Y por un instante, casi pude sentirlo a mi lado. Los recuerdos llegaron en oleadas, vívidos y dolorosos. Recordé a Ricardo, un joven ingeniero lleno de sueños, mostrándome los planos de esta casa, entonces una ruina en el centro histórico. Aquí, Griselda, me había dicho, con un brillo en los ojos, aquí construiremos nuestra vida. Y lo hicimos. Recordé el polvo de la construcción, nuestras manos unidas pintando las paredes de color ocre. Recordé el día que trajimos a Leandro a casa desde el hospital, un pequeño bulto envuelto en una manta azul, y cómo Ricardo lo acunó en este mismo sillón, cantándole una canción de cuna desafinada. Recordé las tardes de domingo, con el olor a café de olla flotando desde la cocina, Ricardo leyendo el periódico y yo corrigiendo exámenes de mis alumnos, con el sonido de las risas de un Leandro niño jugando en el patio central. La casa no era solo ladrillos y vigas, era el archivo de nuestra historia, el testigo silencioso de nuestro amor. Cada baldosa rota, cada marca en la pared, era una cicatriz de una vida vivida plenamente. Ricardo siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de acciones contundentes. No era de grandes declaraciones románticas, pero su amor estaba en los detalles, en la taza de té que me preparaba cada noche sin que yo se lo pidiera, en cómo se aseguraba de que mi coche siempre tuviera gasolina, en la forma en que cuidaba el jardín de bugambilias, porque sabía que me encantaba. Él era mi ancla, mi refugio, y ahora ese refugio se había desvanecido. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era un silencio acusador, un vacío que amenazaba con devorarme. Y en medio de ese vacío, las palabras de mi hijo y mi nuera resonaban con una crueldad insoportable. El problema de la casona. No veían un hogar, veían un problema. No veían recuerdos, veían un desperdicio de espacio. Su prisa por solucionar mi vida, por borrar el pasado, profanaba cada uno de esos recuerdos sagrados. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al patio. La fuente de cantera, que Ricardo había diseñado, goteaba suavemente. Un sonido que siempre me había parecido tranquilizador, ahora sonaba como el llanto de la casa misma. Apoyé la frente en el cristal frío. La pena era un océano y sentía que me ahogaba. Pero bajo las olas de tristeza, una corriente subterránea de ira comenzaba a formarse, una ira fría y lúcida. No iban a convertir la obra de mi vida, la vida de Ricardo, en un simple activo inmobiliario. No iban a despojarme de mi historia. En ese momento, sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada por los fantasmas de un amor perdido, tomé una decisión. No sabía cómo, pero iba a luchar. Por Ricardo, por nuestra casa, por mí. Tal como prometieron,
Al día siguiente, Leandro y Romina aparecieron en mi puerta. No vinieron con las manos vacías. Traían una cazuela de lo que Romina llamó lasaña orgánica de Cale, argumentando que yo no debía esforzarme en cocinar. El gesto, que pretendía ser amable, se sentía condescendiente, como si de la noche a la mañana me hubiera vuelto una inútil. Suegrita, te ves cansada, dijo Romina, dándome un beso en la mejilla que dejó una mancha de labial color fucsia. Por eso quisimos venir, para que no estés solita y para consentirte un poco. Forcé una sonrisa. No tenían que molestarse, hijos. No es ninguna molestia, mamá, replicó Leandro, entrando con la confianza de quien se siente dueño del lugar. Somos familia y estamos para apoyarnos. La cena fue un ejercicio de contención. Mientras yo comía en silencio, removiendo la insípida lasaña en mi plato, ellos llenaban el aire con una charla superficial sobre sus amigos, un nuevo restaurante de moda y sus planes para el fin de semana. Hablaban de todo, excepto de lo único que importaba, de Ricardo, del vacío que había dejado. Era como si hubieran decidido colectivamente que el duelo tenía fecha de caducidad y la mía ya había expirado. Romina, en particular, parecía incapaz de quedarse quieta. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, ella comenzó a pasearse por la sala, observando todo con una mirada crítica, la misma mirada que usaría una decoradora de interiores evaluando un proyecto de remodelación. Esta casa tiene un potencial increíble, dijo en voz alta, más para Leandro que para mí. Los techos altos, las vigas de madera, es una joya en bruto. Se detuvo frente a la vieja vitrina donde guardaba la vajilla de mi madre. Aunque claro, todos estos muebles oscuros la hacen ver tan lúgubre. Un poco de blanco, unos toques de color, y parecería otra. Apreté el borde del fregadero, mis nudillos volviéndose blancos. Cada palabra era un pequeño martillazo contra los cimientos de mi mundo. Ella no veía la vitrina de caoba que mi abuelo había tallado. Veía muebles oscuros. No veía la historia. Veía un espacio que necesitaba ser actualizado. Pero la estocada final, la ofensa que rompió la delgada capa de mi compostura, llegó de una forma tan descarada que me dejó sin aliento. Romina sacó de su bolso una cinta métrica y una pequeña libreta. Con una sonrisa radiante, se acercó a la pared principal de la sala, donde colgaba un gran retrato al óleo de mis padres. «¿No te importa que tome unas medidas, verdad, suegrita?», preguntó, aunque ya estaba desenrollando la cinta. «Es que vi un sofá seccional divino en una revista, un color gris perla que quedaría espectacular aquí. Solo quiero ver si cabría. Imagínate este espacio, mamá, todo minimalista, abierto, lleno de luz». Me quedé paralizada, con un plato a medio lavar en la mano. Estaba midiendo el espacio para un sofá nuevo. Estaba literalmente midiendo el lugar donde colgaría los muebles de su futuro sobre las ruinas del mío. Ni siquiera esperó a que yo me fuera. Ni siquiera esperó a que el cuerpo de mi esposo llevara una semana en la tumba. Estaba rediseñando mi vida, mi casa, mi historia, delante de mis narices, como si yo fuera invisible, como si mi opinión no importara en lo más mínimo. Ese fue el momento. La gota que derramó el vaso. El dolor de mi duelo se cristalizó en una rabia helada y pura. Ya no era una anciana frágil y triste, era una fortaleza sitiada, y acababan de darle al enemigo las llaves de la puerta principal. No dije nada, simplemente observé. Observé a mi nuera, con su cinta métrica y sus sueños de sofás grises. Observé a mi hijo, que la miraba con aprobación, cómplice de la profanación. Y en su indiferencia, en su prisa por borrarme, encontré mi propósito. La tristeza me había paralizado, pero su crueldad me dio una razón para moverme. Cuando se fueron esa noche, dejando tras de sí el olor a su perfume caro y el eco de sus planes, yo no me sentí sola. Me sentí furiosa, y una mujer furiosa, como bien sabía por mis años de docencia, es capaz de cualquier cosa.
La casa, una vez que ellos se fueron, se sintió violada. El aire estaba impregnado de sus intenciones, como un veneno sutil. La imagen de Romina con la cinta métrica estaba grabada en mi retina, un símbolo de su descaro. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, el dolor por Ricardo, mezclado con una nueva y amarga lucidez. Ya no había lugar para la negación. Mis sospechas del funeral no eran una paranoia producto del duelo, eran una premonición, impulsada por una inquietud que no podía ignorar. Me levanté al amanecer. El primer rayo de sol se filtraba por las ventanas altas, dibujando largas franjas de luz sobre el suelo de baldosas. Fui directamente a la biblioteca, el refugio de Ricardo, un cuarto donde las paredes estaban forradas de libros del suelo al techo. Olía a papel, a cuero y a él. Me senté en su silla de escritorio, una vieja silla de roble que rechinaba familiarmente. ¿Qué haría él en mi lugar? Ricardo siempre había sido mi brújula, el hombre tranquilo y sabio que veía las cosas con una claridad que a mí a veces me faltaba. Sin saber muy bien qué buscaba, empecé a ordenar sus cosas, papeles, facturas, viejos planos de construcción. Era una forma de sentirlo cerca, de tocar las cosas que él había tocado. Abrí el cajón inferior de su escritorio, ese que siempre estaba atascado. Tuve que forcejear un poco, y al hacerlo, algo se desprendió del fondo. Era un sobre de Manila, grueso y pesado, pegado con cinta adhesiva a la parte inferior del cajón, oculto a la vista. Mi corazón dio un vuelco. En el frente, con su caligrafía elegante y precisa, estaba escrito mi nombre, Griselda. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro no había documentos legales ni cifras, sino varias hojas de papel carta, escritas a mano. Era una carta de Ricardo. La fecha en la esquina superior me heló la sangre. Estaba fechada 6 meses antes de su muerte, mucho antes de que supiéramos de la enfermedad. Mi queridísima Griselda, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y el solo pensamiento de dejarte sola es el único arrepentimiento de mi vida. Te escribo esto no para asustarte, sino para prepararte. He observado a nuestro hijo. He visto cómo la influencia de Romina y sus propias ambiciones lo han cambiado. El muchacho que criamos, ese niño de buen corazón, se ha perdido en un mundo de apariencias y codicia. Sé que te aman, a su manera retorcida y egoísta, pero temo que cuando yo no esté, su amor se convierta en una jaula. Te verán como una carga, una responsabilidad, y a nuestro patrimonio, por modesto que crean que es, como su derecho de nacimiento. Intentarán tomar decisiones por ti. Intentarán convencerte de que eres débil, de que estás sola, de que no puedes manejar las cosas. No les creas, mi vida. Nunca lo hagas. Eres la mujer más fuerte y capaz que he conocido. Criaste a un hijo, manejaste una casa, y fuiste el pilar que me permitió construir mi negocio desde cero, todo mientras educabas a generaciones de jóvenes. Eres una fuerza de la naturaleza. Por eso, he tomado ciertas precauciones. Durante años, he estado construyendo algo para ti, un secreto entre tú y yo, incluso si tú no lo sabías. No lo hice para desconfiar de ti, mi amor, jamás. Lo hice para proteger nuestra paz. No quería que el dinero cambiara la vida sencilla y feliz que tanto amábamos. Sobre todo, no quería que se convirtiera en un arma que Leandro pudiera usar para presionarte. Este secreto no es una fortuna para presumir, es tu fondo de libertad. Cuando te sientas lista, busca al licenciado Benjamín Morales. Es mi viejo amigo y mi abogado de confianza. Él tiene todos los detalles y te explicará todo. Confía en él y sobre todo, confía en ti misma. Usa esta libertad sabiamente. Vive, Griselda. Viaja. Aprende. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, te ponga en un rincón. Te amo y te amaré siempre. Tú, Ricardo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de asombro,
de gratitud, de un amor tan profundo que trascendía la muerte. Mi Ricardo, mi sabio y previsor Ricardo. Él lo había visto todo. No me había dejado sola. Desde la tumba me estaba entregando un escudo y una espada. Sostuve la carta contra mi pecho, el papel impregnado de su esencia. La rabia que había sentido la noche anterior no desapareció, pero se transformó. Ahora tenía una dirección, un propósito. Ya no se trataba solo de defender mi casa. Se trataba de honrar la última voluntad de mi esposo. Ser libre. La oficina del licenciado Benjamín Morales estaba en un edificio antiguo del centro, a pocas cuadras de mi casa. Era un espacio que olía a historia, a tomos de leyes encuadernados en piel y a café fuerte. El licenciado, un hombre de la misma edad de Ricardo, con el cabello completamente blanco y unos ojos amables pero increíblemente astutos, detrás de unos lentes de armazón grueso, me recibió con un abrazo paternal. Griselda, qué pena tan grande lo de Ricardo. Era como un hermano para mí, dijo, su voz grave y llena de una sinceridad que me reconfortó. Gracias por recibirme, Benjamín. Ricardo me dejó una carta. Me dijo que hablara contigo, respondí entregándole el sobre. Él asintió, su rostro volviéndose serio. Lo sé, estaba esperando tu llamada. Ricardo me dio instrucciones muy precisas hace meses. Por favor, siéntate. Me senté en una silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. Benjamín abrió un expediente grueso que tenía preparado. Lo abrió y extendió sobre la mesa una serie de documentos, estados de cuenta, carteras de inversión, títulos de propiedad. Mi mente, acostumbrada a la poesía de Sor Juana y a los dramas de Shakespeare, luchaba por comprender el lenguaje financiero que tenía delante. Griselda, comenzó el licenciado con calma, lo que voy a contarte puede ser un shock. Ricardo y tú siempre vivieron con una modestia admirable, pero la verdad es que tu esposo no era solo un buen ingeniero. Era un inversionista brillante. Me explicó que, hacía casi 10 años, Ricardo había vendido su pequeña empresa constructora por una suma considerable, pero en lugar de cambiar su estilo de vida, había tomado ese dinero y con la ayuda de Benjamín lo había invertido discretamente en una cartera diversificada de acciones, bonos y bienes raíces comerciales. Ricardo creía que el verdadero lujo no era tener cosas caras, sino tener seguridad. Tener opciones, continuó Benjamín. No quería que el dinero los cambiara a ustedes, ni que se convirtiera en una tentación para Leandro. Mi corazón latía con fuerza. ¿De cuánto dinero estábamos hablando? Siempre había pensado que vivíamos de la pensión de Ricardo y mis ahorros de maestra, que la casa era nuestro único gran patrimonio. Benjamín me pasó una hoja que resumía todo. La leí 1, 2, 3 veces. Las cifras parecían bailar frente a mis ojos, irreales. No podía ser. Benjamín, aquí dice. Mi voz era un susurro. Esto es correcto. Él me miró directamente a los ojos. Cada centavo, Griselda. Después de impuestos y deudas, tu patrimonio líquido, es decir, el dinero del que puedes disponer inmediatamente, asciende a poco más de 40 millones de pesos. 40 millones. La cifra resonó en mi cabeza como una campana de catedral. 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Era una cantidad de dinero que yo no podía ni empezar a concebir. Me recargué en el respaldo de la silla, sintiendo un vértigo abrumador. Era rica. Ricardo me había dejado rica. Eso sin contar el valor de la casona, que está libre de toda deuda y que por su ubicación podría valer otros 10 o 15 millones, añadió Benjamín, como si nada. Me quedé en silencio, tratando de procesar la magnitud de la revelación, la lasaña de Cale de Romina, sus planes para un sofá gris perla, su condescendencia. Todo parecía tan ridículo, tan patético a la luz de esta nueva realidad. Entonces el rostro de Benjamín se ensombreció. Hay algo más que debes saber, Griselda, y lamento tener que decírtelo.
Leandro me llamó. ¿Qué? Pregunté, mi estómago contrayéndose. Al día siguiente del funeral, fue muy directo. Quería saber si su padre había dejado un testamento, si había alguna disposición especial sobre la casa. Su tono no era el de un hijo en duelo, era el de un hombre de negocios ansioso por cerrar un trato. Le dije, por supuesto, que toda la información se te comunicaría a ti en el momento oportuno, pero su prisa me pareció preocupante. Confirma los temores que Ricardo tenía. La confirmación del abogado fue como echar sal en una herida abierta. No era solo mi percepción, era real. La codicia de mi hijo era tan evidente que hasta un extraño podía notarla. Salí de esa oficina sintiéndome como una persona completamente diferente. El vértigo se había convertido en una calma helada, el shock en una determinación de acero. Ricardo no solo me había dejado dinero, me había dejado poder, el poder de elegir, el poder de defenderme, el poder de darles a mi hijo y a mi nuera una lección que jamás olvidarían. 2 días después de mi reveladora visita al abogado, mi hijo me llamó. Su voz era seria, casi solemne. Mamá, Romina y yo necesitamos hablar contigo. Es importante. ¿Podemos pasar por la casa esta tarde? Su tono no dejaba lugar a la negociación. Era una citación, no una petición. Claro, hijo. Aquí los espero, respondí, mi voz deliberadamente suave y un poco cansada. La partida de ajedrez había comenzado. Llegaron a las 5 en punto. No traían lasaña ni sonrisas forzadas. En su lugar, traían un portafolio de cuero y unas expresiones graves que parecían sacadas de una película de drama. Me hicieron sentarme en el sillón de la sala y ellos se sentaron frente a mí en 2 sillas que acercaron, creando una especie de tribunal improvisado. Yo era la acusada, aunque todavía no sabía cuál era mi crimen. Mamá, comenzó Leandro, inclinándose hacia adelante y juntando las manos. Hemos estado muy preocupados por ti. Romina asintió, su rostro una máscara de compasión. Desde que mi suegro falleció, te vemos muy sola, muy vulnerable, Griselda. Esta casa es demasiado grande para ti, es un riesgo, ¿y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se entera? Dejaron que las preguntas flotaran en el aire, cargadas de un dramatismo calculado. Yo permanecí en silencio, mirándolos, dejando que desarrollaran su argumento. Hemos investigado mucho, continuó Leandro, abriendo el portafolio. Hemos buscado la mejor opción para ti, un lugar donde estés segura, cuidada, donde puedas tener una vida social activa y no tengas que preocuparte por nada. Sacó del portafolio un folleto satinado, impreso en papel de alta calidad. Lo deslizó sobre la mesita de centro, hacia mí. En la portada, una pareja de ancianos sonrientes, con el cabello perfectamente peinado y ropa de lino blanco, jugaban al golf en un césped impecable. El título, en letras doradas, decía Hacienda Dorada, el arte de vivir plenamente. Lo tomé en mis manos. El folleto era pesado, lujoso. Las páginas interiores mostraban fotografías de habitaciones tipo suite de hotel, restaurantes gourmet, una alberca climatizada, salones de belleza y clases de yoga al atardecer. Parecía más un resort de 5 estrellas que un asilo. Es el mejor lugar de todo el Bajío, mamá, dijo Leandro con entusiasmo. Tienen personal médico las 24 horas, actividades todo el día, excursiones. Harías amigas, estarías entretenida, ya no tendrías que cocinar, ni limpiar, ni preocuparte por si se rompe una tubería. El plan es muy sencillo, intervino Romina, su voz volviéndose práctica y directa. Vendes la casona. El valor de una propiedad como esta en el centro es altísimo. Con ese dinero, pagas tu estancia en la Hacienda Dorada por el resto de tu vida. Hizo una pausa y luego añadió la pieza clave de su plan. Y para que no tengas que lidiar con números ni finanzas, que es tan estresante, Leandro puede crear un fideicomiso. Él administraría el dinero de la venta,
te pasaría tu mensualidad para tus gastos y se aseguraría de que todo esté en orden. Es lo más inteligente, suegrita. Así tú solo te dedicas a disfrutar. Allí estaba. El plan maestro expuesto con una claridad brutal. Despojarme de mi casa, despojarme de mi dinero, despojarme de mi independencia, y todo envuelto en el papel de regalo de la preocupación y el amor familiar. Me miraban expectantes, seguros de que su lógica era irrefutable, de que yo, la viejecita triste y confundida, no tendría más remedio que aceptar su generosa oferta. Este era el momento que Ricardo había previsto. Esta era la jaula que me habían construido, una jaula con barrotes de oro y paredes de compasión fingida. Sentí una oleada de ira tan intensa que me hizo temblar, pero la oculté bajo una capa de fragilidad. Miré el folleto, luego los miré a ellos, mis ojos deliberadamente empañados. Dejé escapar un suspiro tembloroso. En mi mente, las palabras de mi esposo resonaban con fuerza. No dejes que nadie te ponga en un rincón. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a luchar contra ellos. Iba a dejar que se derrotaran solos. Levanté la vista del lujoso folleto, permitiendo que una expresión de completa confusión y agotamiento se apoderara de mi rostro. Dejé que mis hombros se encorvaran un poco, que mi mano temblara ligeramente al dejar el papel sobre la mesa. Era una actuación que había perfeccionado durante 40 años en el aula, la de la maestra paciente que escucha las excusas más inverosímiles de sus alumnos. Ahora la estaba usando con mi propio hijo. Hijos. Comencé, mi voz sonando frágil y quebradiza. Un asilo, pero esta es mi casa. Aquí viví con su padre. Leandro se apresuró a tranquilizarme, adoptando un tono paternalista que me revolvió el estómago. No es un asilo, mamá. Es una comunidad de retiro. Es completamente diferente. Es un estilo de vida. Piensa en ello como unas vacaciones permanentes. Pero, ¿vender la casa? Susurré, como si la idea fuera demasiado dolorosa para contemplarla. Cada rincón tiene un recuerdo de Ricardo. No sé si podría. Dejé la frase incompleta, permitiendo que mi supuesta angustia llenara el silencio. Romina intervino, su voz untuosa como la miel. Precisamente por eso, suegrita, estar aquí solo te hará más daño, rodeada de fantasmas. Necesitas un nuevo comienzo, un lugar lleno de vida, de gente nueva. Tienes que pensar en tu salud mental. Me llevé una mano a la frente, fingiendo un mareo. Es que todo es tan rápido. Su padre apenas. Y ya me hablan de vender, de mudarme, de fideicomisos. No entiendo nada de esas cosas. Vi la mirada de triunfo que intercambiaron. Era exactamente lo que querían oír. La confirmación de que yo era la viejecita indefensa que ellos habían imaginado, incapaz de tomar sus propias decisiones, abrumada por el mundo moderno de las finanzas. No te preocupes por nada, mamá, dijo Leandro, su voz ahora llena de una confianza magnánima. Por eso estamos nosotros aquí. Nosotros nos encargaremos de todo, del papeleo, de los abogados, de los compradores. Tú no tendrás que mover un solo dedo. Asentí lentamente, como si estuviera procesando la información a duras penas. No sé, hijos, suena tan definitivo. ¿Y si no me gusta ese lugar? ¿La hacienda? ¿Dorada? Te encantará, exclamó Romina, casi aplaudiendo. Mira, ¿qué te parece si hacemos algo? Vamos a visitarla, sin compromiso, solo para que veas cómo es. El sábado podemos ir. Yo ya hablé con ellos y nos pueden dar un tour privado. Así te convences por ti misma. Fingí dudar por un momento más, mordiéndome el labio. Luego, con un suspiro de resignación, los miré. Bueno, supongo que no pierdo nada con ir a ver. Si ustedes creen que es lo mejor, la sonrisa de alivio en sus rostros fue casi cómica. Se habían tragado el anzuelo por completo. Creyeron que mi vacilación era genuina
que mi aceptación era el resultado de su impecable poder de persuasión. No tenían idea de que en mi mente, mientras ellos celebraban su victoria, yo estaba repasando cada detalle de mi contraataque. Sentí una punzada de culpa, un dolor agudo por el engaño. Estaba mintiéndole a mi propio hijo. Pero luego recordé la cinta métrica de Romina, el susurro en el funeral, la llamada de Leandro al abogado. No, no era culpa, era justicia. Le debía a Ricardo proteger su legado. Y, por primera vez en mucho tiempo, me lo debía a mí misma. De acuerdo, dije finalmente, con una voz apenas audible. El sábado iremos a ver la Hacienda Dorada. Los días que siguieron a la intervención fueron un teatro del absurdo. De día, yo era Griselda, la viuda frágil y dócil. Recibía las llamadas diarias de Leandro, quien me preguntaba cómo estaba con una solicitud fingida, y escuchaba a Romina hablar sin parar sobre las maravillas de la vida en comunidad que me esperaban. Asentía, hacía preguntas tímidas sobre el clima o la comida en la Hacienda Dorada, y les dejaba creer que poco a poco me estaba haciendo a la idea. Pero de noche la casa se transformaba, dejaba de ser un mausoleo de recuerdos y se convertía en mi cuartel general. Mientras la ciudad dormía, yo me sentaba frente a la pantalla de la vieja computadora de Ricardo, el resplandor iluminando mi rostro en la oscuridad de la biblioteca. La Griselda diurna desaparecía y emergía una mujer que no había sabido que existía, una estratega, una investigadora, una rebelde silenciosa. Mis manos, que durante 40 años habían sostenido tizas y libros de poesía, ahora tecleaban con una nueva urgencia. Mis búsquedas no eran sobre las mejores comunidades de retiro en México, eran sobre oportunidades de voluntariado para adultos mayores, enseñar español en el extranjero, proyectos de alfabetización en comunidades indígenas. Descubrí un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Había organizaciones que necesitaban maestros experimentados para capacitar a jóvenes en zonas rurales de Chiapas. Había programas que buscaban voluntarios para ayudar en bibliotecas comunitarias en la Sierra de Perú. Había proyectos de conservación de tortugas marinas en Costa Rica que aceptaban personas de todas las edades. Cada clic del ratón era una puerta que se abría, un paso más lejos de la jaula dorada que mi hijo me estaba construyendo. Una noche encontré un programa que hizo que mi corazón se acelerara. Una pequeña ONG en Oaxaca trabajaba con mujeres artesanas indígenas, ayudándolas a crear cooperativas y a vender sus productos a un precio justo. Parte del programa incluía clases de alfabetización y administración básica para que ellas mismas pudieran gestionar sus negocios. El perfil que buscaban era casi una descripción de mí: maestra jubilada con experiencia en literatura y una pasión por el empoderamiento femenino. No lo pensé 2 veces. Pasé las siguientes 3 horas llenando la solicitud en línea. Describí mis 40 años de carrera, mi amor por la enseñanza, mi creencia inquebrantable en el poder de la educación para transformar vidas. Adjunté mi currículum, cartas de recomendación de antiguos directores de escuela que guardaba como tesoros, e incluso un pequeño ensayo sobre por qué creía en su misión. Al hacer clic en enviar, sentí una oleada de adrenalina, una sensación de poder y propósito que no había sentido en años. No me detuve ahí. Abrí una nueva pestaña y busqué clases de finanzas para principiantes. Me inscribí en un curso en línea. Si iba a ser la dueña de 40 millones de pesos, más me valía entender qué significaba eso. Noche tras noche, mientras Leandro y Romina dormían tranquilos, creyendo que su plan marchaba a la perfección, yo estudiaba sobre fondos de inversión, acciones, bonos y planificación patrimonial. La maestra de literatura estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje del dinero y el poder. Estas noches de insomnio se convirtieron en mi ritual secreto de empoderamiento. Cada solicitud enviada, cada concepto financiero aprendido, era un ladrillo que quitaba del muro de su prisión
y que usaba para construir mi propio camino de escape. No sabía si alguna de esas solicitudes sería aceptada. No sabía si sería capaz de entender completamente el complejo mundo de las finanzas. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la acción. Estaba recuperando el control, no con gritos ni confrontaciones, sino en el silencio de la noche, con la única compañía de los libros de Ricardo y la luz de una pantalla que me mostraba un futuro que ellos nunca podrían imaginar para mí. La cuenta regresiva para la visita del sábado a la Hacienda Dorada había comenzado, y yo estaba más preparada que nunca. El sábado llegó con un sol radiante, que parecía burlarse de la farsa que estábamos a punto de representar. Leandro llegó a recogerme en su camioneta de lujo, reluciente y recién lavada para la ocasión. Romina, sentada en el asiento del copiloto, llevaba un vestido veraniego y unas gafas de sol tan grandes que le cubrían la mitad del rostro. Parecían una pareja yendo a un brunch de fin de semana, no a confinar a su madre en un asilo. ¿Lista para conocer tu nuevo hogar, mamá?, dijo Leandro con un entusiasmo forzado, abriéndome la puerta trasera como si fuera un chofer. Vamos a ver qué tal, respondí con una voz suave, interpretando mi papel a la perfección. El viaje fue corto. La Hacienda Dorada estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en una de esas zonas nuevas y exclusivas. El complejo era imponente, muros altos de piedra, una entrada con seguridad y jardines tan perfectos que parecían de plástico. Al entrar, nos recibió una mujer de unos 50 años, con una sonrisa profesional permanentemente fijada en su rostro y un traje sastre impecable. Señora Griselda, Leandro, Romina, bienvenidos a Hacienda Dorada. Soy Patricia, la directora de Relaciones Comunitarias. Es un placer tenerlos aquí, dijo con una voz melosa, estrechando mi mano con una firmeza que me sorprendió. El lobby era como el de un hotel de lujo. Muebles de diseño, arte abstracto en las paredes y un silencio pulcro, casi estéril. Mientras Patricia comenzaba el tour, hablándonos de las infinitas oportunidades para una vida plena, yo observaba a los residentes. Vi a un grupo de señoras sentadas en un salón, tejiendo en silencio, sin mirarse unas a otras. Vi a un señor mayor en silla de ruedas mirando fijamente por una ventana, su rostro desprovisto de cualquier expresión. Se movían por los pasillos con una lentitud resignada, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. No vi la vida ni la comunidad que prometía el folleto. Vi soledad. Una soledad cara y bien decorada, pero soledad al fin y al cabo. Patricia nos mostró las instalaciones con orgullo. La alberca climatizada estaba vacía. El gimnasio, equipado con máquinas de última generación, solo tenía a un hombre caminando lentamente en una cinta. La biblioteca era hermosa, con estantes de madera oscura y sillones cómodos. Pero los libros parecían intactos, meros objetos de decoración. «Y este es nuestro comedor gourmet», anunció Patricia, abriendo las puertas de un amplio salón con mesas vestidas de manteles largos. «Nuestro chef prepara menús balanceados y deliciosos todos los días». Se acabaron las preocupaciones de la cocina. Romina me dio un codazo suave. «¿Escuchaste, suegrita? Adiós a cocinar». Yo solo sonreí débilmente. Pensé en mi cocina, en el olor a canela de mi arroz con leche, en el sonido de las tortillas hechas a mano. Pensé en cómo cocinar para Ricardo había sido una forma de amor. Este lugar no me liberaría de una carga, me robaría un placer. Finalmente, nos llevó a ver una de las suites. Era una habitación pequeña, impersonal, con muebles funcionales y una vista a un jardín perfectamente podado. Tenía una pequeña cocineta con un microondas y un frigobar, para que puedan prepararse un té o un snack si lo desean, explicó Patricia. Leandro entró en la habitación, abriendo los brazos como si presentara un palacio. «Es perfecta, mamá. Acogedora, segura. ¿Qué más se puede pedir?» Yo miré la habitación. Vi las barras de seguridad en el baño, la cama con barandales discretos,
el botón de pánico junto a la mesita de noche. No vi un hogar, vi una habitación de hospital de lujo, vi una celda con una vista bonita, pero una celda al fin y al cabo. Es muy limpio, dije, eligiendo cuidadosamente mi palabra. Lo es, confirmó Patricia, satisfecha. Aquí nos encargamos de todo para que nuestros residentes solo se dediquen a disfrutar. Disfrutar. Miré de nuevo a los residentes que habíamos visto en los pasillos. Ninguno de ellos parecía estar disfrutando. Parecían estar esperando. Esperando la próxima comida, la próxima visita, el final, y supe, con una certeza absoluta, que yo no estaba hecha para esperar. Estaba hecha para vivir. El tour había terminado. Ahora comenzaba mi función. Después del recorrido, Patricia nos condujo a su oficina. Era un espacio elegante y minimalista, con una gran ventana que daba a los jardines inmaculados. Nos ofreció café y galletas finas, y se sentó detrás de su escritorio de cristal, sonriendo con la confianza de una vendedora que está a punto de cerrar un trato importante. Leandro y Romina se sentaron a mi lado, sus posturas relajadas, creyendo que la batalla estaba ganada. Bueno, Griselda, comenzó Patricia, juntando las manos sobre la mesa. ¿Qué te ha parecido la Hacienda Dorada? ¿Te imaginas viviendo aquí? Este era mi momento. Respiré hondo, invoqué a la maestra estricta pero justa que había sido durante 40 años y comencé mi interrogatorio, disfrazado de las dudas de una anciana asustada. Se ve todo muy bonito, señorita Patricia, dije, mi voz un poco temblorosa, pero, a mi edad, una tiene que pensar en las cosas prácticas. El dinero, ¿sabe usted? Yo soy una simple maestra jubilada. Mi pensión no es muy grande. Leandro intentó intervenir. Mamá, de eso nos encargamos nosotros, noté. Lo interrumpí, levantando una mano, un gesto que había usado 1000 veces en el aula para pedir silencio. Déjame preguntar, hijo, necesito entender. Me volví hacia Patricia. Dígame, ¿cuánto cuesta vivir en este paraíso? Patricia mantuvo su sonrisa. Nuestras tarifas son muy competitivas, Griselda. El paquete básico, que incluye la suite, las 3 comidas, limpieza y todas las actividades, comienza en 40,000 pesos mensuales. Vi de reojo cómo Romina se atragantaba discretamente con su galleta. 40,000 al mes. Era más de lo que Leandro ganaba en sus buenos meses. 40,000, repetí, abriendo los ojos con fingido espanto. Dios mío, eso es muchísimo dinero. Con la venta de la casa, ¿para cuántos años me alcanzaría? Bueno, eso depende del precio de venta de su propiedad, respondió Patricia diplomática. Pero no se preocupe, nuestros asesores financieros pueden ayudarles a hacer un plan a largo plazo. Ah, la planificación, suspiré. Ese es el problema. Una nunca sabe cuánto va a vivir, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a uno se le acaba el dinero? Te echan a la calle. La pregunta fue directa, brutal, vestida de una inocencia senil. La sonrisa de Patricia vaciló por primera vez. Miró a Leandro y a Romina, buscando apoyo. Por supuesto que no. En la Hacienda Dorada somos una familia. Siempre buscamos soluciones. Además, por eso tenemos ciertos requisitos de ingreso, para evitar precisamente esas situaciones. Me incliné hacia adelante como si me costara oír. ¿Requisitos? ¿Qué tipo de requisitos? Ahora sí, Patricia parecía incómoda. Era evidente que esta parte de la conversación prefería tenerla solo con los hijos. Bueno, es un procedimiento estándar. Para asegurar la tranquilidad de todos nuestros residentes y de la institución, solicitamos que los nuevos miembros demuestren una cierta solvencia económica. Es para garantizar que puedan cubrir su estancia por un periodo considerable. Ya veo, dije, asintiendo lentamente. ¿Y de qué solvencia estamos hablando? Para que yo me haga una idea, sabe,
para ver si con mi casita me alcanza. Patricia carraspeó. Verá, solicitamos que se demuestre una liquidez, es decir, dinero disponible en cuentas bancarias o inversiones de fácil realización, de un mínimo de 3 millones de pesos. Bingo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared y el latido acelerado de mi propio corazón. 3 millones. La cifra explotó en la habitación como una granada. Vi el color desaparecer del rostro de Leandro. Romina se quedó con la boca ligeramente abierta, su máscara de compasión hecha añicos. Se miraron el uno al otro, una mirada de pánico puro, de incredulidad. Habían basado todo su plan en la suposición de que yo era una viuda pobre, con una casa como único activo. Nunca, ni en sus sueños más salvajes, se imaginaron que la barrera de entrada a su propia trampa sería tan alta. Yo, por mi parte, dejé escapar otro suspiro, esta vez de una tristeza perfectamente actuada. 3 millones. Dios santo, no pues, ni vendiendo la casa y mis aretes. No, yo no tengo eso, señorita. Qué pena haberla hecho perder su tiempo. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa. Vámonos, hijos. Este lugar no es para gente como yo. La despedida de la oficina de Patricia fue rápida y torpe. Ella, recuperando a duras penas su profesionalismo, nos aseguró que había otras opciones y planes de financiamiento, pero sus palabras se perdían en el aire espeso de la tensión. Leandro y Romina apenas murmuraron un adiós, ansiosos por salir de allí. El viaje de regreso en la camioneta fue una obra maestra del silencio incómodo. Yo me senté en el asiento trasero, mirando por la ventana los paisajes de Querétaro, pero mi atención estaba completamente enfocada en el espejo retrovisor, observando sus reacciones. Leandro conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, su mandíbula tan tensa que parecía que iba a romperse. Romina estaba de brazos cruzados, mirando al frente, pero su cuerpo entero vibraba de furia contenida. El lujoso interior del vehículo, que a la ida se sentía como el carruaje de la victoria, ahora parecía una pequeña caja de presión a punto de estallar. Por varios kilómetros, el único sonido fue el del motor y el aire acondicionado. Yo disfruté cada segundo de ese silencio. Era el sonido de su plan desmoronándose. Era la música de su arrogancia chocando contra el muro de la realidad. Finalmente, Romina no pudo más. Se giró hacia Leandro, su voz un siseo venenoso que apenas logré escuchar. «Te lo dije», escupió. «¿3 millones de liquidez? ¿En qué estabas pensando, Leandro? ¿Creíste que tu mamá tenía ese dinero guardado debajo del colchón?» «Cállate, Romina», respondió él entre dientes, sin quitar la vista del camino. «¿Yo qué iba a saber? Es un asilo de lujo. Es obvio que piden garantías». «¿Obvio? A ti nada te parece obvio. Deberías haber investigado mejor en lugar de hacerte tantas ilusiones con la venta de la casa. Siempre eres igual de impulsivo». «¿Impulsivo yo? Fuiste tú la que se la pasó toda la semana hablando de remodelar la sala y del sofá gris perla, como si el dinero ya fuera tuyo, porque tú me aseguraste que era un plan perfecto. Yo me encargo de todo, mi amor, eso dijiste, y míranos ahora, haciendo el ridículo». Su discusión era un veneno susurrado, lleno de recriminaciones y culpas. Escucharlos culparse mutuamente fue una satisfacción perversa. Habían sido un equipo tan unido en su conspiración contra mí. Y ahora, al primer obstáculo, su alianza se resquebrajaba. Yo permanecí en mi rincón del asiento trasero, inmóvil, con una expresión de suave confusión en mi rostro, por si alguno de ellos se atrevía a mirarme, pero estaban demasiado ocupados en su propia miseria. El resto del viaje transcurrió en un silencio aún más hostil. Cuando llegamos a mi casa, Leandro frenó bruscamente. Ninguno de los dos se bajó a despedirme. «Gracias por llevarme, hijos», dije con mi voz más dulce. «De nada, mamá», masculló Leandro,
sin voltear a verme. Romina ni siquiera se dignó a hablar. Bajé del coche y cerré la puerta con cuidado. Mientras caminaba hacia mi zaguán, los escuché reanudar su discusión antes de que el coche arrancara y se alejara rechinando las llantas. Me detuve en mi puerta, saqué mis llaves y por primera vez en muchas semanas, una sonrisa genuina, amplia y llena de poder se dibujó en mi rostro. La primera batalla la había ganado sin disparar un solo tiro. Y la guerra, estaba segura, estaba a punto de volverse mucho más interesante. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, domingo por la tarde, Leandro apareció en mi casa, solo. Su rostro estaba demacrado, con ojeras que no había visto antes. La arrogancia del día anterior había sido reemplazada por una ansiedad mal disimulada. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz sonando extrañamente humilde. «Claro, hijo. Pasa. ¿Quieres un café?». «Sí, por favor», dijo, sentándose pesadamente en una de las sillas del comedor. La misma silla donde se había sentado para presentarme el folleto de la Hacienda Dorada. Mientras yo preparaba el café de olla, llenando la cocina con el aroma a canela y piloncillo, él se quedó en silencio, mirando sus manos sobre la mesa. Cuando le serví la taza, finalmente habló. «Mamá, sobre lo de ayer», comenzó, sin mirarme a los ojos. «Creo que nos adelantamos un poco. La Hacienda Dorada es, bueno, es demasiado cara. Una exageración. Pero no te preocupes. Estuve investigando y hay otros lugares más modestos, más razonables». Escuché con paciencia, dejando que se enredara en sus propias excusas. Su plan B era claro. Si no podían acceder a la opción de lujo, buscarían una más barata, una que sí pudieran costear con la venta de la casa. Su objetivo no había cambiado, solo la estrategia. «No te apures, Leandro», dije con una calma que lo descolocó. «Ya no tienes que buscar más lugares». Levantó la vista, confundido. «¿No? ¿Por qué? Mamá, sigo pensando que no es bueno que estés sola aquí». «No voy a estar sola», lo interrumpí suavemente. «Voy a estar muy ocupada». Dejé mi taza de café sobre la mesa y caminé hacia la biblioteca. Él me siguió con la mirada, una arruga de preocupación formándose en su frente. Regresé al comedor con un portafolio de cuero, el mismo que el licenciado Morales me había preparado. Lo puse sobre la mesa del comedor con un sonido sordo y lo abrí. Con un movimiento lento y deliberado, comencé a sacar los documentos y a extenderlos sobre la superficie de madera, como si estuviera repartiendo las cartas en un juego final. El estado de cuenta de la cartera de inversiones. Las escrituras de 2 locales comerciales en el centro que Ricardo había comprado como inversión, la póliza de un seguro de vida. Y finalmente, el resumen de la cuenta bancaria principal. Leandro miraba los papeles, su confusión convirtiéndose en asombro. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos saltando de una cifra a otra. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó el número final, el total, el que tenía 8 cifras. ¿Qué es esto?», balbuceó, señalando un estado de cuenta. «Esto no puede ser. ¿40 millones? ¿De dónde?». Me senté frente a él, tomando un sorbo de mi café. «Tu padre era un hombre muy previsor, Leandro, y muy discreto. Vivimos de manera sencilla porque así lo elegimos, no por necesidad». Se dejó caer de nuevo en su silla, su rostro pálido como el papel. Pasó una mano por su cabello, completamente aturdido. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio denso, cargado con el peso de una vida de suposiciones erróneas. «Entonces, todo este tiempo», susurró, su voz rota, «todo este tiempo, tú no eres pobre». «Nunca he sido pobre, hijo», respondí con suavidad, pero con una firmeza de acero. «La pobreza no está en la cuenta bancaria, pero no, si a dinero te refieres, nunca he estado en la situación que tú y Romina imaginaron para mí». Se quedó mirando los papeles, su mente trabajando a 1000 por hora, conectando los puntos,
reevaluando cada conversación, cada plan, cada gesto condescendiente. Vi una procesión de emociones cruzar su rostro: shock, negación, vergüenza y finalmente una ira sorda. ¿Y por qué no dijiste nada?, espetó, su voz subiendo de tono. ¿Por qué nos dejaste hacer el ridículo ayer? Nos dejaste preocuparnos, planear, buscar soluciones para ti. ¿Soluciones? Arqué una ceja. ¿Oportunidades, querrás decir? Ustedes no buscaron soluciones para mí, Leandro. Buscaron soluciones para ustedes. Nunca me preguntaron qué quería. Dieron por sentado que era vieja, inútil y pobre. Decidieron mi futuro sin consultarme. Me incliné sobre la mesa, mi voz bajando a un susurro intenso. Dime la verdad, hijo. Si hubieras sabido de este dinero, ¿me habrías llevado a ver la Hacienda Dorada? ¿Me habrías hablado de fideicomisos y de vender mi casa? ¿O habrías encontrado una repentina confianza en mi capacidad para cuidarme sola? No pudo responder. Se quedó con la boca abierta, sin argumentos, sin excusas. Había sido acorralado por la verdad. Creo que este dinero, dije, juntando los papeles con cuidado y metiéndolos de nuevo en el portafolio, es suficiente para que yo pueda decidir mi propio futuro. Y mi futuro, te lo aseguro, no está en la Hacienda Dorada ni en ningún otro lugar que tú elijas para mí. Cerré el portafolio con un clic que sonó como el cerrojo de una celda, su celda, la que él mismo había construido con su codicia y su arrogancia. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate. El rostro de Leandro pasó del blanco pálido a un rojo intenso en cuestión de segundos. El shock inicial dio paso a una furia que no se molestó en disimular. Se puso de pie de un salto, la silla rechinando contra el suelo de baldosas. «Nos engañaste», gritó, su voz resonando en el comedor. «Todo este tiempo te hiciste la víctima, la pobre viuda indefensa. Nos dejaste correr como idiotas, preocupados por ti, buscando la forma de ayudarte, y tú solo te estabas burlando de nosotros». Me mantuve sentada, tranquila, sosteniéndole la mirada. Su ira no me intimidaba. Ya no, yo no los engañé, Leandro. Ustedes se engañaron solos. Vieron lo que quisieron ver. Una madre anciana que se había convertido en un estorbo. Una oportunidad para hacerse con la casa. Eso no es cierto, replicó, aunque su voz carecía de convicción. Estábamos preocupados. Romina y yo solo queríamos que estuviera segura. ¿Segura? Sonreí con tristeza. La única persona de la que necesitaba estar segura, al parecer, era de mi propio hijo. ¿Preocupados o planeando? ¿Crees que no los escuché en el funeral, susurrando sobre el problema de la casona? ¿Crees que no vi a tu esposa midiendo mi sala para sus muebles nuevos, mientras el luto aún estaba fresco en esta casa? Por favor, no me insultes con falsas preocupaciones. La mención de sus actos lo descolocó. Retrocedió un paso, como si lo hubiera abofeteado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este juego tan cruel? ¿Por qué no solo decirnos la verdad desde el principio? Su voz se quebró, una mezcla de ira y autocompasión. Porque necesitaba saber, respondí, mi voz fría como el hielo. Necesitaba saber si el hijo que crié todavía existía en alguna parte o si había sido completamente devorado por la ambición. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y francamente, superaron mis expectativas. Se pasó las manos por el cabello, desesperado, buscando un argumento, una justificación que lo redimiera. Tú no entiendes, las cosas no han sido fáciles, tengo responsabilidades, una familia que mantener. Ese dinero podría haber ayudado, podría habernos ayudado a todos. ¿Ayudado? ¿O te habría permitido seguir manteniendo un estilo de vida que no puedes costear? Repliqué, y decidí lanzar mi último misil, la información que el licenciado Morales me había confiado. Dime, Leandro,
habría ayudado a pagar las deudas que tienes por ese negocio fallido de los terrenos en Juriquilla? ¿Esas deudas de las que no le has contado nada a tu esposa? El golpe fue certero. Se quedó helado, su rostro una máscara de puro terror. La ira se desvaneció, reemplazada por el pánico de ser descubierto. Me miró como si yo fuera una bruja que podía leerle la mente. ¿Cómo? ¿Cómo sabes tú eso?, tartamudeó. Tu padre sabía que eras imprudente con el dinero, hijo. Por eso tomó estas precauciones. Para protegerme a mí de ti. Esa fue la verdad más dura, la que finalmente lo rompió. Se desplomó en la silla, su cuerpo perdiendo toda la tensión, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Escondió el rostro entre sus manos y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de derrota. Todo está mal, murmuró. Todo me sale mal. Lo observé llorar, y por un instante, una punzada del viejo amor maternal me atravesó. Vi al niño pequeño que se había caído de la bicicleta, al adolescente que había reprobado un examen, pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por el hombre de 40 años que había conspirado para despojar a su madre de todo lo que tenía. No, Leandro, dije, mi voz sin rastro de compasión. No te equivoques, las cosas no te salen mal. Tú tomaste malas decisiones, decisiones basadas en la codicia, el egoísmo y una falta total de respeto por la memoria de tu padre y por mí. Y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Solo. Me levanté de la mesa, dando por terminada la conversación. Lo dejé allí, solo en mi comedor, rodeado por los escombros de sus planes y enfrentando la magnitud de su propia traición. El estallido había terminado, y en la devastación, algo nuevo y fuerte había nacido dentro de mí. Leandro se quedó en mi casa por casi una hora después de su colapso, sumido en un silencio abrumador. Yo me retiré a la cocina, le di espacio, pero también le hice sentir que su tiempo allí había terminado. Finalmente, se levantó, su rostro hinchado y sus ojos enrojecidos. Parecía un hombre derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá?, preguntó. Su voz apenas un susurro, como un niño temeroso del castigo. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, cruzando los brazos. Mi postura ya no era la de una madre afligida. Era la de una mujer que había retomado el control de su vida. ¿Voy a vivir, Leandro?, respondí con una simplicidad que lo dejó perplejo. Voy a hacer todas las cosas que tu padre y yo soñamos y que nunca nos atrevimos a hacer. Y voy a hacer cosas que ni siquiera yo sabía que quería hacer. Pero, ¿la casa? ¿El dinero?, preguntó, la preocupación por lo material resurgiendo instintivamente. La casa la pondré a la venta. Sí, confirmé, y vi un destello de esperanza en sus ojos, que apagué inmediatamente. Pero no para mudarme a un asilo. La venderé porque es demasiado grande para mí y porque su valor me dará aún más libertad. Y el dinero es mío y lo usaré como me plazca. Caminé hacia él, deteniéndome a apenas 1 metro de distancia. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera la gravedad de mis próximas palabras. Y en cuanto a ti, a Romina, continué, mi voz tranquila pero inquebrantable, las cosas van a cambiar. Se acabaron las visitas por compromiso, se acabaron las decisiones tomadas a mis espaldas, se acabó la condescendencia, se acabó el verme como una cuenta de ahorros andante o como un problema que hay que gestionar. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Este es mi ultimátum, hijo. Si quieren tener una madre y, en el futuro, una abuela en sus vidas, tendrán que aprender a respetarme. Respetar mis decisiones, aunque no las entiendan. Respetar mi inteligencia y mi autonomía. Tendrán que verme como la mujer que soy, no como la anciana que ustedes quieren que sea. La puerta de esta casa y de mi vida estará abierta para el hijo que crié, si es que todavía existe. Pero permanecerá cerrada para siempre para el hombre calculador y egoísta que se sentó en esa misma silla a planear mi encierro.
Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez parecían diferentes, teñidas de una posible comprensión, de un atisbo de verdadero remordimiento. Mamá, lo siento, balbuceó. Las disculpas no se dicen, Leandro, se demuestran con hechos. Y les va a tomar mucho tiempo y muchos hechos demostrar que son sinceras, sentencié. Ahora, creo que es mejor que te vayas. Necesito estar sola. No discutió, asintió en silencio, como un autómata, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Te quiero, mamá. Yo también te quise, hijo. Espero poder volver a hacerlo algún día, respondí con una honestidad brutal. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé en la madera maciza, exhalando un aliento que no sabía que había estado conteniendo. No sentí euforia ni victoria. Sentí un profundo y agotador alivio. La confrontación había terminado. Había trazado una línea en la arena. La vieja Griselda, la madre abnegada y complaciente, había muerto junto con Ricardo. La mujer que quedaba era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego del dolor y la traición. Era una mujer que se pertenecía a sí misma, y por primera vez en mi vida, esa idea no me asustaba, me emocionaba. 6 meses pueden parecer una eternidad o un parpadeo. Para mí, fueron ambas cosas. La casona de Querétaro se vendió sorprendentemente rápido a una pareja de artistas que se enamoraron de su historia y prometieron cuidarla. Con el dinero, y siguiendo el consejo del licenciado Morales, establecí un portafolio de inversiones seguro que me garantizaría una vida cómoda sin importar cuántos años me quedaran. Guardé algunos muebles, los más queridos, en una bodega y el resto lo doné. El día que entregué las llaves, no sentí tristeza, sino una ligereza increíble, como si me hubiera quitado un peso de encima. Y entonces hice lo que había prometido. Me fui a Oaxaca. La vida en el pequeño pueblo de la sierra era el antídoto perfecto para el veneno de mi pasado reciente. El aire era limpio, el ritmo de vida era lento y la gente era genuina. Mi trabajo como voluntaria en la cooperativa de mujeres artesanas se convirtió en la pasión de mis días. No solo les enseñaba a leer, escribir y llevar cuentas, aprendía de ellas. Aprendí a tejer en un telar de cintura, aprendí palabras en zapoteco, aprendí a encontrar la belleza en la simplicidad. La mujer que había medido su vida por el calendario escolar, ahora la medía por el ciclo de la siembra del maíz. La que se había preocupado por las apariencias en la sociedad queretana, ahora caminaba con los zapatos llenos de polvo y el corazón lleno de una alegría que no dependía de nada externo. Me sentía más viva, más útil y más yo misma que nunca antes. Mi comunicación con Leandro y Romina había sido casi nula. Después de nuestra confrontación, hubo un par de llamadas torpes, llenas de disculpas forzadas y silencios incómodos. Les dije que necesitaba tiempo y espacio, y, para mi sorpresa, me lo dieron. Supongo que el shock de la verdad y la repentina desaparición de su red de seguridad financiera los había dejado sin palabras. Una tarde, mientras estaba sentada en el pequeño patio de la casa de adobe donde me hospedaba, ayudando a una joven llamada Xochitl a descifrar un texto, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Era Leandro. Su voz sonaba extraña, contenida. Hola, mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿Y tú? ¿Pasa algo? Hubo una pausa. Sí. Bueno, no es algo malo, Romina está embarazada. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Un nieto. Iba a ser abuela. Una oleada de emociones complejas me recorrió. Alegría, sorpresa y una punzada de tristeza por todo lo que se había roto entre nosotros. Vaya, Leandro. Felicidades, dije, mi voz sonando sincera a pesar de todo. ¿Cómo está ella? Está bien. Un poco cansada, pero bien. Hizo otra pausa y supe que la verdadera razón de la llamada estaba por llegar. Escucha, mamá, sé que las cosas han estado.
difíciles, y no quiero presionarte, pero la verdad es que estamos un poco abrumados. Un bebé es mucho. Los gastos, el trabajo no va muy bien. Y pensábamos, nos preguntábamos. Se detuvo, incapaz de formular la pregunta, pero no necesitaba hacerlo. Lo entendí perfectamente. Se preguntaban si su madre millonaria podría ayudar. Terminé la frase por él, sin acritud, solo con una claridad agotadora. El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. Leandro, dije con calma, mientras Xochitl me miraba con curiosidad. Me alegro mucho por ustedes. Un hijo es una bendición y tendrán que aprender a ser los padres que ese niño se merece. Tendrán que aprender a resolver sus propios problemas, a ser un equipo, a apoyarse el uno en el otro, porque el dinero no soluciona esas cosas. A veces solo las empeora. Pero, mamá, realmente te necesitamos. Su voz era un ruego desesperado. La ironía era casi poética. Cuando creían que yo los necesitaba, planearon encerrarme. Ahora que ellos me necesitaban de verdad, yo estaba a cientos de kilómetros de distancia, viviendo una vida que ellos ni siquiera podían comprender. La mujer indefensa que querían cuidar se había vuelto inalcanzable. Yo también los necesité, Leandro, dije suavemente, y no estuvieron ahí. Ahora tengo que colgar, tengo una clase que dar. Y sin esperar respuesta, terminé la llamada. Miré a Xochitl, que me sonreía. ¿Todo bien, maestra? Asentí, devolviéndole la sonrisa. Todo perfecto, hija. ¿En qué estábamos? Ah, sí, las vocales. La llamada de Leandro me dejó pensativa durante días. Su petición, tan predecible y a la vez tan reveladora, me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, él aún no había entendido la lección. Seguía viéndome como una solución a sus problemas. Un cajero automático con un lazo familiar. Su te necesitamos no era un anhelo de reconciliación, era una solicitud de rescate financiero. Comprendí que necesitaba un acto final, uno que fuera claro, definitivo e innegable. Un jaque mate que no dejara lugar a futuras negociaciones ni manipulaciones. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea del blog. Siempre me había gustado escribir. Era mi forma de ordenar el mundo, de encontrarle sentido, así que creé un pequeño blog personal, sin pretensiones, al que llamé Crónicas de una nueva vida. Empecé a escribir sobre mi experiencia en Oaxaca, sobre las mujeres de la cooperativa, sobre la belleza de empezar de nuevo pasados los 60. Compartí fotos de los telares, de los paisajes montañosos, de las sonrisas de mis nuevas alumnas. El blog, para mi sorpresa, comenzó a ganar lectores. Otras mujeres de mi edad me escribían, contándome que mis historias las habían inspirado a inscribirse en clases de pintura o a planear el viaje que siempre habían pospuesto. Se convirtió en una pequeña comunidad, un espacio para celebrar la resiliencia y la reinvención. Y entonces supe que era el momento. Me senté una noche con una taza de chocolate caliente oaxaqueño a mi lado y escribí la publicación más importante de todas. No usé nombre, no ataqué directamente a mi hijo, fui más sutil, pero infinitamente más contundente. Narré la historia de una amiga muy querida, una mujer que tras perder a su esposo descubrió que sus hijos, en su preocupación, habían planeado para ella una vida de reclusión y dependencia. Conté cómo esta amiga, gracias a la previsión de su difunto marido, encontró la fuerza y los medios para rechazar ese futuro y forjar el suyo propio. La historia era emotiva, llena de los detalles que yo misma había vivido: el dolor, la traición, el descubrimiento y finalmente la liberación. Y entonces llegué al párrafo final, el golpe de gracia. Hoy, escribí, mi amiga ha tomado una decisión final sobre su legado. Ha comprendido que la mayor herencia que puede dejar no es el dinero que se gasta, sino las oportunidades que se crean.
Por ello, ha decidido modificar su testamento de forma irrevocable. Todo su patrimonio, incluyendo la hermosa casa histórica que fue el hogar de su familia por generaciones, será donado íntegramente a una fundación dedicada a construir y equipar escuelas rurales en las zonas más necesitadas de México. Su razonamiento es simple. Mis hijos tuvieron la mejor educación que pudimos darles. Ahora es tiempo de dar esa misma oportunidad a niños que de otra forma no la tendrían. El mejor legado que podemos dejar no es la comodidad para unos pocos, sino la educación para muchos. Terminé la publicación con una reflexión final. A veces, el mayor acto de amor de una madre no es dar a sus hijos lo que quieren, sino darles lo que necesitan, la oportunidad de valerse por sí mismos. Le di al botón de publicar con una sensación de finalidad absoluta. Luego, compartí el enlace en mi perfil de Facebook, donde sabía que todos mis parientes, amigos y, por supuesto, Leandro y Romina lo verían. Apagué la computadora. No necesitaba esperar una reacción. Sabía que el mensaje había sido entregado. No era una venganza, era una declaración de principios. Mi dinero, mi legado, serviría para construir, no para consentir. Serviría para empoderar, no para permitir la dependencia. Era mi jaque mate y era público. Después de publicar esa entrada del blog, apagué mi teléfono. No quería interrupciones. No quería llamadas furiosas ni mensajes suplicantes. Por primera vez en mucho tiempo, solo quería silencio. Un silencio elegido, no impuesto. Un silencio lleno de paz. Salí al pequeño patio de la casa. La noche en la sierra de Oaxaca era mágica. El cielo, libre de la contaminación lumínica de la ciudad, era un manto de terciopelo negro, salpicado de miles de estrellas brillantes. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña de los hogares cercanos. El único sonido era el canto de los grillos. Me senté en una silla de palma, mirando ese espectáculo infinito sobre mi cabeza. Pensé en Ricardo. Me pregunté qué pensaría de todo esto. Y en la quietud de la noche, casi pude escuchar su voz tranquila. Estoy orgulloso de ti, Griselda. Siempre lo estuve. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero esta vez era una lágrima de paz, de cierre. Había perdido mucho en los últimos meses. Había perdido al amor de mi vida, y de una forma diferente, pero igualmente dolorosa. Había perdido al hijo que crié. La imagen idealizada de mi familia se había hecho añicos, revelando una verdad fea y decepcionante. Pero en esa pérdida también había encontrado algo invaluable. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto a una mujer que era mucho más que una esposa, una madre o una maestra. Una mujer fuerte, resiliente y sobre todo libre. La vida que tenía ahora no era la que había planeado, pero era una vida con un propósito que me llenaba de una manera que la comodidad y la rutina nunca lo hicieron. Cada día era una pequeña aventura. Cada mujer a la que ayudaba a leer su nombre por primera vez era una victoria. La gente podría decir que fui dura, que el dinero me había vuelto fría. Podrían decir que abandoné a mi familia en el momento en que más me necesitaban. Pero ellos no sabían la historia completa. No sabían lo que se siente que tu propio hijo te vea como un obstáculo a remover, como una cuenta bancaria a exprimir. No sabían lo que se siente luchar por tu propia dignidad contra aquellos que deberían ser tus mayores protectores. Mirando las estrellas, me di cuenta de que mi decisión no había sido sobre el dinero, había sido sobre el respeto a la memoria de mi esposo, el respeto a la vida que construimos juntos y el respeto a mí misma. Dicen que perdí una familia, pero yo creo que finalmente gané mi propia vida. Ahora, mientras estoy aquí, bajo este cielo inmenso, les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto? ¿Qué hubieran hecho en mi lugar?